¿Cuánto tiempo ya sin vernos? Me han extrañado. A ver, una cosita. Ay, bien. Bueno, La compañera dice. la compañera, o compañero capaz, no sé. No se sabe, ¿no? Bien. Les agradezco a todos. Ustedes también son mi grupo favorito. Y no se lo digo a cualquiera, ¿no? Solamente para ustedes. Este, bueno, bienvenidos entonces, después de casi un mes de, de que no nos hemos visto la cara, aquí está nuevo el auxiliar, ¿ya? Lo prometí es deuda, ¿no? Sí, te ha ido. Ya se están cambiando de eso ahorita para poder pasar las clases. Bueno, a ver, vamos a empezar con esto. Déjenme que cierre todas las páginas que no deben ver. Bien. Ya saben, chicos, voy a traer un ratito mi cuaderno matador, donde anoto a todas las personas eh, que van a participar, como siempre. Han habido muy buenos trabajos, felicidades, ya. Así que hay que seguir para adelante, ¿no? Ya saben, chicos, voy a estar con todo el tiempo, se está haciendo preguntas, ustedes responden, yo les doy mi cariño y puntos. Ya no se olviden. Ah, ya, graba la clase. ¿Quién es el youtuber acá, el que siempre graba la clase? A ver, levante la manito. ¿Quién quiere grabar la clase gratis? Nadie, dice. Ya la persona que grabe se le da puntos. A ver quién. Ahí se van a la Estoy mano. grabando, auxiliar. Ah, ya, Ana Paula dice, ¿no? Sí. Ana Paula. Ver. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Ya saben, cualquier cosita, me hablan ahí al chat. De preferencia me hablan me hablan pues directo, ¿no? Porque me miran raro aquí que para hablando solo. Ya me han llevado a manicomio. A ver, vamos a tomar esto. Bien. Comenzamos entonces. Voy a, voy a habilitar, voy a habilitar el chat. No me deja habilitar el chat. Ahorita vamos a ver. Vamos a comenzar entonces el laboratorio número 7. Vamos a ver esta vez lo que es el principio de Arquímedes. El tema es hidrostática. Ya saben que ya estamos en el tema de hidrostática, pero igualito vamos a ir viendo de nuevo cómo es la cosa, ¿no? Objetivos. ¿Qué vamos a avanzar? ¿Qué es lo que vamos a determinar esta vez? Vamos a determinar de forma teórica y experimental el empuje que actúa sobre un cuerpo sumergido en agua. Eso. Estos son los temitas que vamos a avanzar el día de hoy. Hidrostática, los fluidos, Arquímedes, la corona, un poquito de historia y los principios de Arquímedes. Bien. ¿Quién me puede, a ver, puntos, quién me puede decir qué es la hidrostática? Es la que estudia los fluidos en Me equilibrio. levanta, me levanta la manito así, por favor. A ver, Silvana Rodríguez. Es el estudio de los fluidos de equilibrio. Ya, el estudio de los fluidos. Franklin Cruz, ¿qué me dice? El estudio de los fluidos en equilibrio. Ya, perfecto. Y si yo les digo, es el estudio de los líquidos, ¿está bien o está mal? Está Está bien, bien, porque igual igual es y un gases. fluido. Está bien, está bien. Los fluidos estudian los líquidos y los gases. Y los gases igualmente. A ver, vamos a ver. Tal como dijo, la hidrostática es el estudio de los fluidos que están en reposo. ¿Ya? Pertenece a un campo de la mecánica de los fluidos, también llamada hidráulica. ¿Qué nos dice el principio de la hidrostática? Que nos indica que la diferencia de presión entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto del peso específico del líquido determinado por la diferencia de nivel. En español, básicamente es esto de aquí.
Si nosotros tenemos un objeto y lo sumergimos en agua, o en cualquier líquido, o en cualquier fluido en general, este va a generar una presión, ¿ya? Va a generar una presión de todos lados. Va a haber una presión que va a venir de arriba, de abajo, de los lados, ¿ya? Y bajo ese concepto va a llegar un punto donde tanto el objeto ingresado como el fluido va a estar en equilibrio, no se va a mover. Y ahí es donde nosotros le llamamos la hidrostática, ¿no? Cuando todo está en equilibrio. Saben que una de las normas de la hidrostática es igualito que la estática, ¿no? Tiene estática en su nombre. Por lo tanto, sabemos que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Significa que si yo tengo un estanque y tengo un objeto sumergido, va a haber una fuerza para acá, una fuerza para acá, una fuerza para acá, una fuerza para acá, para todos lados. Pero si yo sumo todas las fuerzas, me tiene que dar cero tanto en X, en Y, perdón, como en X. ¿Ya? Entonces, de ahí partimos. Bien. Hace ratito hablábamos de que la verdad es que lo han hecho muy bien. Eh, hablamos en general de fluidos. Si se dan cuenta, nosotros no decimos en ningún momento líquido, ¿ya? Porque los fluidos es algo mucho más extenso, ¿ya? Un fluido es simplemente una sustancia, ¿ya? Que tiene una deformación continua, ¿ya? No es lo mismo que lo que sucede en los sólidos. Los sólidos, tengo un cubo, los sólidos yo tengo un cubo y el cubo se va a quedar de esa manera, ¿ya? Si es lo suficientemente sólido, si tengo un cubo de acero, no lo voy a poder deformar o va a ser muy difícil, ¿ya? Obviamente hay sólidos que son más fáciles de formar y todo. Pero una cualidad de los fluidos es que son sueltos, son fácilmente moldeables. Si yo tengo una cubeta, ¿no? Una cubeta cuadrada, una cubeta cuadrada, ¿ya? Está ahí, supuestamente está vacía. Y yo de repente agarro y le echo agua. Le echo agua. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a tomar la forma de la cubeta. Si yo tuviera una cubeta redonda, así una cilíndrica, el agua echada va a tomar la forma de la cubeta. Entonces esa es una de las peculiaridades de los fluidos, que fluyen, ¿no? Pues se llaman fluidos, ¿ya? No tiene una forma fija. Todo depende del contenedor en donde está, ¿ya? Ahora, ¿por qué no hablamos de líquido? Porque también el aire es un fluido. Todo lo que es todos los gases son fluidos. ¿Bien? Por ejemplo, si yo le meto aire dentro de un globo, ahí estoy soplando, no sé qué es esto, ahí está, estoy soplando un globo, este, si yo estoy soplando un globo, aquí voy a introducir aire, ¿no? Y el aire va a tomar la forma del globo, ¿no? De hecho, cualquier objeto que nosotros agarremos y está vacío, hay aire dentro, ¿no? Entonces, también cumple con, con la mecánica de los fluidos, todos los gases, ¿ya? Entonces, por eso no decimos solamente los líquidos. Así que lo han hecho bastante bien en ese sentido, ¿no? Bueno, vamos entonces directo con el principio de Arquímedes. Esta historia a mí me encanta contarla, a mí me gusta, es una de las historias de Arquímedes. ¿Ya? Arquímedes era un filósofo antiguo, ¿no? O sea, de esos antiguísimos. Eso que básicamente eran filósofos, filósofos, astrónomos, matemáticos, plomeros, de todo eran esos tipos antes.
Y era una de las personas más inteligentes del imperio. Y cuenta una historia que un rey, dice, le habían regalado una corona al rey, ¿ya? Esta corona supuestamente era de oro macizo. Y, y la verdad es que el rey no podía saber, o sea, supuestamente era de oro, pero, o sea, la mandó a elaborar la corona, supuestamente era de oro macizo, pero es que al final de cuentas se la entregaron y no sabía si era de oro o no. ¿Cuál era la opción más fácil que las personas podían decir para saber si era completamente de oro? Porque hasta incluso en ese tiempo había malandros que le metían cobre, ¿no? Entonces, yo le meto cobre adentro de la corona y ya no lo hago completamente de oro y lo cobro como tal. La única forma en ese entonces de saber si la corona era completamente de oro era fundirla. Si uno la fundía y veía solamente oro, era de oro. ¿Ya? Pero ahí está el punto. Que para poder hacer eso, tenían que prácticamente destruir la corona, lo cual no quería. Entonces, ¿por qué? Porque se mandó a hacer una corona, le iban a derretir y ya no iba a ser corona, la iba a volver a mandar a hacer y de nuevo no iba a saber si era 100% de oro. Entonces se encontraron con esta incertidumbre. Así que mandaron llamar a Arquímedes. Este pensador era inteligente y propuso este experimento de acá. ¿Ya? Él dijo, bueno, en teoría, vamos a poner un color bonito, en teoría, yo tengo una corona, ¿verdad? Tengo una corona de oro. Es una corona hermosa. Una corona hermosa. Y, y esta corona pesa, ¿no? Tiene su peso. Digamos que pesa 300 gramos. ¿Ya? Si yo agarro una barra de oro, si yo agarro una barra de oro, esta también puede pesar 300 gramos. Bajo este concepto, yo esta barra de oro la puedo deformar de la forma que sea. La puedo hacer un tubo, un redondo, la puedo hacer una esfera, la puedo hasta fundir en forma de corona. Y sea cual sea la forma que tenga, el peso va a ser el mismo. Y sea cual sea la forma que tenga, el volumen tendría que ser el mismo. ¿Ya? Entonces yo digo, es fácil medir un bloque de oro, simplemente agarro, mido esto y mido esto. O sea, yo tengo mi barra de oro y tengo mi corona, lo peso y pesan lo mismo, 300 gramos. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué pasa? A supuestamente también el volumen tiene que ser igual. Y es fácil medir un bloque de oro. Solamente tengo que medir su longitud, su anchura, su grosor, todo. Y ya sale el área. Pero en una corona es difícil, porque una corona no es definida, no puedo poner una reglita aquí, no puedo hacer, es mucho más complejo. Entonces, ¿cómo hacer esto? Y ahí es donde viene el famoso experimento de la corona. Arquímedes lo que puso, una bañera. Bueno, puso una bañera con agua, ¿no? Una bañera con agua. Y sumergió el bloque de oro. Sumergió el bloque de oro. ¿Qué pasó? Un poco de agua se rebalsó, obviamente. O sea, el experimento era más complejo, pero lo vamos a hablar de esta manera. Y tomó esta agua y dijo, mira, el volumen del agua desplazada es tanto, el peso, ¿no? O sea, pudo determinar el volumen del agua.
que coincide con la del oro. Después lo retiró y colocó la corona. Obviamente se volvió a rebalsar el agua y obtuvo un volumen de agua desplazado. Este volumen corresponde al mismo de la corona. Yo lo único que tengo que hacer es comparar estos dos volúmenes y si son iguales, entonces está bien, son de oro. Pero en el caso de que no sean iguales, sabemos que el peso está en torno a la masa, ¿ya? Y la masa depende de la densidad. La densidad del oro es diferente, decía, por volumen, ¿no? El volumen no va a cambiar. ¿Qué es lo que cambia? La densidad. La densidad del cobre es diferente a la del oro. Por lo tanto, si este sube, este tiene que bajar para que sea el mismo peso. Y ahí es donde vemos. Si el volumen M es diferente en ambos lados, no está hecho completamente de oro. ¿Ya? Eso es lo que él descubrió. ¿Ya? Y ahí salió el principio, ¿no? De Arquímedes, que dice que la presión equivale, o sea, el peso, el volumen de un objeto sumergido en agua es el mismo que el agua desplazada. El peso del líquido desplazado equivale al empuje que ejerce el agua. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ya? Eric, perdón, ¿Sí? ¿puedes teclear la copita en tu pantalla para que se vea la imagen completa? En la parte Ya. inferior derecha. Esa. Ya. Ahora sí, excelente. Ahí ve. Este fue realmente el Me has experimento. convencido, no voy a mandar a hacerme una corona con ningún joyero. Sí, pues. Continúa. Claro. Este es el experimento que se hizo, ¿no? Más detallado. Se pusieron los dos y supuestamente tenían que desplazar el mismo nivel de agua. Como el oro se hundió más, entonces la corona no era de oro, de oro puro. Arquímedes era un tipo capaz. Uno de sus dichos más famosos es que decía, denme un punto de apoyo y moveré al mundo. Y es algo que nosotros podemos hacer siempre que tengamos un problema que parezca que no se puede resolver. Si nosotros lo vemos desde un punto de vista inteligente, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Algo curioso de Arquímedes fue una anécdota acerca de su muerte. Dice que Arquímedes es una de las personas más inteligentes del reino, del imperio. Era tan inteligente que incluso los enemigos en ese entonces estaban en guerra su reino con otro, lo, lo, lo veían como una persona increíble. Y de hecho, estaba mandado así por los soldados que si encontraban a Arquímedes no lo mataran, lo tenían que llevar preso. Y nos cuenta la historia, ¿no? Que irrumpieron en su casa donde estaba trabajando y estaba Arquímedes allá en una pizarra. Y le dijeron los soldados, alto, le dice, no, no, te vamos a llevar. Y lo que le dijo Arquímedes, bueno, no toque mi pizarra. Y ahí creo que lo terminaron matando, ¿no? El tipo era capaz. Uno, cuando a veces alguien tiene ese poder y a veces hay que saberlo usar, ¿no? Bien. Ya. ¿Quién me puede hablar? ¿Qué es el principio de Arquímedes? A ver, ¿quién me ilustra de manera exacta? Levántame la mano. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Franklin, ¿cómo estás? A ver. Buenas tardes, auxiliar. El principio de Arquímedes nos dice que cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido,
experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Perfecto, ¿no? Nada más que agregar. Aquí dicen. Un pedazo de madera flota en el agua. Pero sin embargo, un pedazo de hierro se hunde. ¿Por qué ocurre esto? Todo tiene que ver con la fuerza de empuje hacia arriba. Vamos a ver. Tenemos un estanque. Y nosotros sumergimos un objeto. Debido, obviamente, a la fuerza de gravedad, este objeto tiene un peso que lo empuja hacia el fondo. Este es el peso del objeto. ¿Ya? Si estuviéramos en el aire, afuera, esto caería directamente. Caería al piso. ¿Por qué? Porque tiene un peso, hay una fuerza que va para allá. ¿Ya? Y la única, y cuando está en el suelo, está la fuerza y lo único que lo sostiene es la reacción, ¿no? Y por eso es que no se cae más abajo del piso, porque hay una reacción. Y aquí sucede un equilibrio. Con el agua pasa algo parecido. Bueno, con los fluidos, ¿no? Cuando yo sumerjo un objeto, este empieza a tener un empuje. El agua trata de expulsar este objeto. ¿Ya? Y puede ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, si el peso es mayor que el empuje, entonces el objeto se va a hundir. Si el peso es menor o igual al empuje, entonces este se va a quedar flotando en la superficie. Hay algunos casos también cuando el peso es más o menos parecido al empuje y ocurre un hundimiento parcial. O sea, está la pelota a la mitad. ¿Ya? Entonces estos tres casos pueden ocurrir. Se puede hundir, se puede quedar flotando completamente y se puede quedar flotando a la mitad. ¿Ya? Entra dentro de la estática por esto mismo. Porque ocurre un equilibrio del peso con el empuje. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Hacemos el mismo ejercicio que Arquímedes. Metemos cualquier objeto en el agua. Aquí lo tenemos. Y vamos a suponer que el agua está, que el estanque está lleningo de agua. Hasta acá. Llenito. No da más. Si nosotros metemos un objeto, el agua va a rebalsar. Y nosotros vamos a agarrar eso en un bolsito, en un plato, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de que el empuje, este empuje, es una fuerza, ¿no? Es la fuerza del empuje. Fuerza del empuje. Y si nosotros pesamos esto de acá, que es la fuerza del peso, del líquido desplazado, va a ser igual. ¿Ya? En el caso que el objeto se hunda completamente, no va a ser igual, ¿no? Aquí el empuje va a ser menos, sino que esta vez el volumen, o sea, si el elemento queda flotando o se hunde parcialmente, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Así es el caso. ¿Ya? Pero en el caso de que se hunda, significa que le ganó. Pero en este caso, el volumen del objeto va a ser igual al volumen del líquido desplazado. Entonces esto pasa cuando W es menor que el empuje, ¿no? Nosotros podemos determinar cuál es el empuje.
simplemente midiendo, pesando el agua que se desplazó. Pero en el caso de que W sea mayor que el empuje, ya no podemos determinar tan fácil el empuje, porque significa que es mayor, o sea, no es igual. Por lo tanto, aquí lo único que sí podemos determinar es que el volumen en ambos, tanto en el líquido como en el objeto, son iguales. A ver, a ver. Aquí tenemos los tres casos, ¿no? W es mayor que el empuje, W es menor que el empuje y W es igual que el empuje, se queda flotado, ¿no? ¿Hay alguna duda que tengan hasta ahí? Entonces, básicamente, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. También podemos decir que el empuje es igual a la masa del líquido desplazado por la gravedad. El empuje es igual al volumen del líquido desplazado por la densidad del líquido desplazado por la gravedad. ¿Ya? Tenemos estas tres. Y en este caso, podemos decir que el empuje es igual al volumen del objeto multiplicado por la densidad del líquido por la gravedad. ¿Ya? Solamente en este caso. Para todo lo demás, Mastercard dice. Esto de aquí. Bien. Ahí tenemos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quieren comentar algo? ¿Todo bien, todo correcto? A ver, vamos a darnos un pequeño stop acá. Vamos a darnos a ver un break. Tenemos una hora, ¿no? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar la asistencia. Así que lo que les voy a pedir, a ver, por separado, sí, por favor, ¿ya? Todas las personas que estén en el SA, voy a poner acá, van a poner presente. Solamente las del SA, por favor. ¿Ya? Y después ahorita vamos con el otro grupo. Presente, eso. Solo del SA, solo del SA. Vamos a dar unos minutitos. ¿Ya? Bien, creo que ya están todos, ¿no? Perfecto, vamos a anotarlos a estos. No, todavía no es uno, tranquilo, tranquilo, no se emocionen, ¿ya? Ahí vamos. Sí. Bien. Ahora sí, ahorita, todos los del G1 debajo me ponen presente. Eso, perfecto.
Ya estamos todos, ¿no? Perfecto. Ya. Vamos a tener en cuenta eso, ¿ya? Bien. Vamos a chequear entonces. ¿Por dónde íbamos? Por aquí y por acá. Bien. Listo. Gracias a todos por su asistencia. Ya están anotaditos ahí. ¿Ya? A ver. ¿Qué me dicen? Ganar es avaricia, un empate está bien. Oiga, ¿a qué hora es el partido? No, no tengo 5. idea. ¿A las 5? A las 5. Puche, ¿qué van a hacer los chicos que tengan clase a las 5? ¿Qué horario, no? Ellos tienen suerte. No van a asistir. ¿No van a asistir? Se graba la clase. Miércoles. Llegan a la clase y se van. ¿Qué? Y yo me la ¿Qué voy a cree que el perder, ¿no? lunes es feriado? El lunes es feriado, ¿no? Ah, pucha. A ver qué pasa. Me van a odiar, seguro. Bien. De pantalla. Ah, ¿verdad? Lo ponemos en fondo de pantalla. Aquí lo ponemos, ¿no? Voy a ver si lo... Aquí para que esté en la pantallita a un lado. Pero no me va a dejar subirlo a YouTube, sí. Me la van a bajar el video. Ahora vamos a ver qué hacemos. Ustedes se salvaron. Bueno, a ver, vamos a empezar con una pregunta interesante. A ver, vamos aquí a anotar una participación. La primera pregunta es, díganme lo que piensan. Ya no tiene que ser exacto, no tiene que ser... Tampoco me digan porque Goku se lo pidió a los esferas del dragón, ¿no? La pregunta es, ¿por qué es más sencillo levantar un objeto que está flotando en el agua que uno que está sumergido? A ver, Cristian Áñez, ¿qué nos dice? Porque al estar flotando en el agua, quiere decir que el empuje es mayor al peso del objeto, en tanto que si está sumergido, no está actuando la fuerza de empuje del agua, así que sería cargar prácticamente el mismo peso. En tanto que está flotando, tiene la ayuda del agua o del líquido. Va por cuestión de la fuerza. A ver, vamos a ver la otra persona ahí que no se ponga, no se pique. Víctor Manuel, ¿qué nos dice? A ver. Podría ser por la densidad, digamos, afuera la densidad es menor que dentro del agua. No necesariamente la densidad de un objeto siempre se mantiene, así esté en agua, así esté en cualquier lado. Ok. Pero porque adentro del agua se vuelve como que un poco más pesado, digamos. O sea, sí se vuelve más pesado. Ya la pregunta es, ¿por qué se vuelve más pesado? A ver qué nos dice Saúl. Está bien, no importa, sigan, todos tienen participación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diciéndolo a lo criollo, porque el objeto, bueno, supongo que es el de la imagen, se llena de agua, entonces se hunde y cuesta más alzarlo, digamos, ¿no? Porque tiene el agua adentro. Ahora vamos a dibujarlo aquí. Se entiende mejor dibujando. ¿Ya? Yo tengo, por ejemplo, una bañera que está llenita de agua. ¿Ya? Y hay veces que hay un objeto que está ahí, madera, digamos, y está flotando, tranquilamente está flotando. Pero yo vengo de dañino y lo empujo y se empieza a hundir. Ahora, lo gracioso es que si este pedazo de madera lo alzo, no pesa nada porque es bien liviano. Pero digamos que yo lo empujo y llega hasta acá y ya no sube. ¿Ya? Hay algunos materiales que son así, son raros los materiales que pasa eso.
significa que está bien en equilibrio, ahorita lo vamos a explicar bien. Pero una vez está en el fondo y yo lo quiero sacar, es más pesado. La pregunta es, ¿por qué pasa esto? A ver, Gabriel, ¿qué nos dice a Gabriel Áñez? Arnés, porque al sumergirse el objeto, el peso del agua está encima de este, y al intentar levantarlo, estaríamos yendo en contra del peso del agua igual. ¿Ya? A ver, Micaela Montero, la última. Micaela. Hola. Así le recuerde. Es que esta fuerza se denomina fuerza de empuje y eso hace que esta fuerza hace que el objeto parezca más ligero cuando está en el agua. Ya. A ver, vamos a explicarlo bien. Muchas gracias. Todos tienen algo de razón. Y de hecho, el compañero Ernest se acercó bastante. ¿Ya? Pasa que, obviamente, el peso del objeto siempre es el mismo. ¿Ya? No va a cambiar, no importa si está acá y está acá. El peso es el mismo. El punto está que aquí tiene un empuje. ¿Ya? Y de hecho, también aquí tiene un empuje. Y es el mismo empuje. Bueno, en este caso no. De hecho, este empuje de acá es mayor que el de acá. ¿Por qué? Porque aquí está flotando, aquí ya está sumergido, ¿no? Entonces, aquí se ha desplazado más agua que aquí. ¿Ya? Entonces, parece raro, ¿no? Si este empuje es mayor que este, ¿por qué pesa más? Más bien nos ayudaría. Porque nosotros cuando intentamos levantarlo es porque aplicamos una fuerza. Aquí nos está ayudando el empuje y aquí nos está evitando el peso. Aquí también. Pero ¿por qué pasa esto? La diferencia. Porque aquí aparece lo que es la presión. Cuando un objeto está completamente sumergido, no solamente genera un empuje, también genera una presión, porque ya toda esta agua está encima, como dijo Arnés, hay un peso que está en el agua, ¿ya? Que estaba bien, sino que se le llama una presión hidrostática. Entonces ahí vemos. Ahora no solamente tenemos que levantar el peso del objeto, también tenemos que levantar todo el peso del agua que está encima. Por eso mientras más profundo esté, más difícil es sacar. Me hace acuerdo porque yo era fanática de hacer carreras en la bañera y ponía un vaso, me acuerdo, y flotaba, ¿no? Porque tenía aire. Pero una vez que lo hundía, era difícil de sacarlo. Dirá, es más difícil porque tiene el peso del agua. Yo puedo llenar el vaso con agua y no era tan pesado como acá. Esto se debe a la presión. Bien, muy bien. Siguiente curiosidad. No sé si han hecho ya un trabajo de esto. ¿Por qué flotan los barcos? A ver. ¿Quién me puede decir? Ana Franco. ¿Qué nos dice? Flotan porque en la parte de abajo de los barcos le dejan una parte hueca que está llena de aire y el aire es menos denso que el agua. Entonces por eso lo hace flotar. Ya, perfecto. A ver, Ana Vera. Ana Paula. Buenas tardes, días. Flota debido al diseño del barco, que está basado en lo que es la ley el principio de Arquímedes, y también porque existe como la fuerza de empuje y eso hace que flote, igual lo que dijo la compañera de diseño que tiene en la parte hueca del barco. Ya, perfecto, con eso creo que entramos todos, ¿no? No sé por qué recién están hablando, diciendo presente, ya, pero bueno, era su momento, pero igual lo vamos a tomar en cuenta, ya. Seguramente se durmieron, ¿no? Bien, más claro que eso no puede ser.
tenemos un casco que siempre está debajo del agua. Ya, esta parte sí. A ver, vamos a poner esto acá. Tenemos una... Ya. Vamos a ponerlo esto en Photoshop mejor. Bien. Tenemos esta parte de acá. Esto siempre está debajo del agua. Siempre. El principio de Arquímedes dice que el barco tiene un peso. Tiene un peso. Y obviamente hay un empuje que es igual al líquido desplazado, que es esto de acá. El volumen desplazado de esta parte de aquí. El barco sí o sí tiene que pesar menos que el volumen desplazado. ¿Ya? Si esto pasa, el barco flota por el mismo empuje. Obviamente tiene un peso, pero como está esto lleno de aire, es hueco, el aire es menos densa que el agua, por lo tanto va a hacer que esto flote. Siempre y cuando se cumpla que tiene menos masa que el agua desplazada. Por eso es que los barcos más grandes, para empezar, se hunden un poco más. El Titanic, sin ir muy lejos, creo que se hundía 2 pisos. ¿Ya? Por eso es que cuando aparece un iceberg y rompe el casco acá, ¿qué pasa? Se llena de agua. Cuando se llena de agua, ya no hay aire, entonces empieza a hundirse. Por esto mismo. Esta partecita es lo que lo hace flotar al barco. Muy bien. Y la última preguntita es la más complicada. De hecho, incluso a mí se me hace complicado entender un poco. ¿Por qué vuelan los aviones? A ver, levánteme la mano. Cualquier idea. Cristian Áñez, a ver. Ya, a ver, a lo que yo tengo entendido, para que vuelen los aviones influye su diseño aerodinámico, que genera menos resistencia con el viento. Y los motores, al jalar mayor cantidad de aire, aumenta la velocidad y eso, a lo que yo tengo entendido, las alas generan como un vacío y eso hace que o sea, puede alzar el peso del avión porque obviamente son muy pesados. Ya, aquí dice Miguel Visa porque tienen alas. A ver, Miguel Ángel Utiniano, ¿qué nos dice? En realidad vuelan en realidad no vuelan, sino planean y son impulsados por los motores. Por eso tienen las alas en esa forma. Ya, por ahí. A ver, Eddie Chura, el último. A lo que tengo entendido es que, bueno, uno sería el diseño y otro sería el viento, ¿no? El diseño porque el diseño tiene unos alerones. Sin los alerones no podría elevarse. Esos alerones lo ponen, creo ver, hacia abajo y ya comienza a elevarse el avión. Ahora tiene igual el timón de dirección y otras cositas que hacen que gire o que vaya más lento, igual al aterrizar. Al aterrizar igual influyen mucho los alerones y siempre aterrizan, si es que no me equivoco, siempre aterrizan a favor de viento y también despegan a favor de viento. Por eso es que el aeropuerto pueden aterrizar o despegar de los dos extremos de la pista. Mira, Eso. Interesante, ¿no? Esa no me la sabía. A ver, el último, de verdad. Nahuel Arrián. Por su forma, por su diseño y se mantiene en el aire por las corrientes del viento. Ya. Aquí nos dicen, no vuelan, dice, caen con estilo. Con razón, mi avión de papel no aguantaba en el aire. Mi avión de papel hacía... Yo hacía aviones de papel así fuera de tema. Hay una forma, ¿no? Eran unos que no tenían punta. A ver algún día si les armo ahí.
Pero, a ver, vamos a checar eso. Es interesante, porque en realidad se podría decir de que la razón por la que los aviones vuelan no es tanto que vuelen, sino que flotan. ¿Cómo es esto, Eric? Estás borracho. Vamos a ver. Es muy interesante el tema de los aviones, porque los aviones en sí flotan. Es el principio de Arquímedes, para que, así por muy raro que parezca. Pasa que todos los aviones, sus alerones, si nosotros le hacemos un corte transversal, tienen esta forma. Quiero hacerlo bien. Ahí tienen esta forma. Más o menos, ¿no? Aquí creo que tiene un poquito más de punto. Sí. ¿Ya? Obviamente, el avión tiene un peso descomunal. Un peso descomunal. Muy pesado. Eso es una fuerza que lo está dando para el piso. Cuando el avión despega, es aerodinámico, para empezar, no para las personas que lo dijeron, ¿está correcto? Empieza a jugar con las corrientes de aire. ¿Ya? No importa que esté en contra del viento, aunque siempre se trata que el viento esté a favor o en contra del alerón. Hay problemas cuando hay vientos cruzados, eso es lo que se le conoce como turbulencia. Vientos cruzados, que no pasa por acá, porque el punto está que el viento pase por aquí. El viento pasa de dos formas. En este lado tenemos el viento que pasa así. ¿No? El viento pasa así. Por otra parte tenemos esto que se mueve así. Entonces tenemos el viento aquí así y así. Así. ¿Qué es lo que pasa? En esta parte el viento pasa como si nada, no nos rompe demasiado. Entonces, la velocidad del viento, aquí, la presión que ejerce el viento por esta parte, es entre comillas normal. Es la presión que tendría el aire, ¿no? Pero no nos importa porque la presión va para acá. O sea, es una... está intentando que el avión se caiga. Pero ocurre algo interesante acá. Por el teorema de Bernoulli ya nos estamos yendo por otro lado, pero es interesante verlo. En este lado, la velocidad sube, aumenta, porque tiene que desviarse, se desvía, y aparte todas las corrientes de aire se juntan. O sea, aquí tenemos unas que están separaditas como normalmente lo harían, pero aquí empiezan a juntarse toditas así, por culpa del alerón. Cuando la velocidad sube, sabemos que la presión es la misma, que por la ley de la conservación de la energía, perdón, todo tiene que ser igual, ¿no? Sabemos que presión más presión hidrodinámica, hidrostática. Bueno, la cuestión es que todo esto, la presión más la parte de la energía que depende de la velocidad, digamos, que es la hidrodinámica, ¿no? Y la que depende de la altura, que es la hidrostática, es la parte que depende de la altura. De la altura no va a cambiar, ¿ya? O sea, la presión ejercida por la altura siempre va a ser la misma. Y esto, digamos, me tiene que dar así. Pero ¿qué pasa? Yo al aumentar la velocidad, si esta sección se tiene que mantener igual siempre, porque no va a cambiar, porque la altura no cambia. Si yo aumento la velocidad, como es en estas partes, y yo no le puedo quitar a esta parte de aquí, ¿de dónde le tengo que quitar? La presión. Por lo tanto, en este lado de acá del alerón, la presión es menor. ¿Ya? Aquí tenemos una presión y aquí supuestamente teníamos la misma presión. Pero como en esta parte hay más velocidad, la presión se hace más pequeña. Y en el punto donde
esta presión es tan grande que incluso sobrepasa al peso, el avión se eleva. ¿Ya? Entonces, por eso tiene que ir muy rápido, porque esto de acá, la velocidad con la que corta, tiene que ser la más rápida posible. Mientras más rápida es la velocidad con la que corta acá, menos presión genera desde arriba. Y la presión desde abajo le va a ganar y por lo tanto se eleva. Eso básicamente. Por eso es que prácticamente un avión está flotando, porque la presión ejercida por la parte de abajo es mucho mayor que la presión ejercida de arriba. ¿Qué pasa cuando metemos un objeto cuya presión de abajo, que es el empuje, es mayor que la de arriba? Flota. Entonces el avión flota. Todos flotan y ustedes también. Bien, ¿eh? Es interesante. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda que se tenga hasta aquí? ¿Algo que quieran compartir, capaz? Claro que también tiene que ver los alerones, ¿no? Que les ayudan a elevarse, también la cola, que es estabilizador, pero básicamente la planeación el planeo del avión se debe a eso, el principio de Arquímedes, con el aire. Bien. Bueno, vamos a proceder entonces con el laboratorio. Creo que le puse extras. Ya. Vamos a hacer algo bastante sencillo. Yo les voy a pasar este simulador de aquí, ¿verdad? Si mal no recuerdo, ¿hasta qué hora tenemos? Hasta las 40. A ver, ¿hasta qué hora es el laboratorio? ¿Sí me puede dar una ayuda? A las 1:30. ¿Hasta las 1:30? Sí. Y 45, creo. 45, o sea, a las 1:30, o sea, nos vamos a las 1:15. Ya. Tengo este objeto de acá. Como nosotros podemos ver, vamos a narrar esto de aquí. Nosotros le podemos, mientras menos, salió volando. Ahí. Si yo tengo un líquido como el agua tiene densidad 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Como pueden ver, mientras mayor es la densidad del bloque, más se hunde, ¿no? Por ejemplo, aquí, si lo ponemos en 0.2, ahora vamos a ponerlo acá. Ahí está. Bueno, vamos a colocarlo en 1.5. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es sencillo. Simplemente vamos a calcular cuál es el volumen de aquí, de este cuadrito. Vamos a hacerlo aquí el primero entre todos. Y vamos a decir, la densidad del líquido, o sea, del fluido, del fluido es de 1.5. 1.5 gramos. Y la densidad del bloque va a ser de 0.2. 1.5. X 0.2. Y nos dice que el porcentaje de bloque sumergido es del 13%. Pregunta, ¿podemos calcular el empuje? Ahora vamos a ver si vamos a necesitar un dato. ¿Ya? Vamos a hacerlo acá. No le he llegado a probar este de acá. Y decimos, voy a copiar esto de acá. Tengo en mi imagen. Datos. Tengo la densidad del objeto es igual a 0.1. La densidad del líquido es igual a 1.5. El porcentaje del bloque sumergido es igual al 13%.
¿Ya? Pregunta. ¿Cuánto pesa el bloque? Vamos a ver. Vamos a ver si necesitamos otro dato más, ¿sí? El bloque tiene un peso. Y este tiene un empuje. Como estamos hablando de un sistema que está estático, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. Bien. Lo vamos a ver. Dice, ¿qué fuerzas están actuando sobre este sistema? Está el empuje más, o perdón, menos, porque está yendo para abajo, el peso tiene que ser igual a 0. Pero el empuje, ¿a qué equivale? Como está flotando, nos regimos por esta norma de aquí, de líquido, ¿no? Entonces vamos a ver. A mí me dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Quiere decir a la masa del líquido desplazado por la gravedad. Menos la masa del objeto por la gravedad. Tiene que ser igual a 0. Pero esta masa, ¿de qué se compone? De volumen y la densidad. ¿Qué volumen? El volumen del líquido desplazado, la densidad del líquido desplazado y la gravedad. Menos lo mismo, volumen del objeto por la densidad del objeto por la gravedad. Tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Seguimos viendo. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Seguimos viendo. ¿Qué tenemos en cuenta acá? Porque aquí ya tenemos una, dos, aquí está bien, esta la tenemos, esta tenemos. Tenemos todos estos datos. El problema es que yo no tengo el volumen. Pero son dos volúmenes diferentes. Tenemos dos incógnitas y eso no puede ser en un sistema de ecuaciones de solamente que tenga dos incógnitas, necesitaría dos ecuaciones y aquí solamente tengo una. Entonces tengo que hallarme otra. Y aquí entra esto de acá. El porcentaje. Yo digo que si solamente el 13% del elemento está sumergido, quiere decir que el volumen del líquido equivale a solamente el 13% del volumen del objeto. Si nosotros lo dividimos entre 100, porque eso significa porcentaje, significa que el volumen del líquido es igual a 0.13 el volumen del objeto. Entonces yo ya puedo reemplazar esto aquí. 0.13 de O multiplicado por la densidad del líquido multiplicado por la gravedad menos el volumen del objeto, densidad del objeto por la gravedad es igual a 0. Y listo. A ver, puntos extra. ¿Quién me puede decir, quién es el primero en decirme cuál es el resultado de nuestro primer problema? ¿Cuál es el volumen del cuadro? Ya mientras yo voy haciendo, alguien puede agarrar y decirme, no, Eri, yo soy más rápido que vos, así que este es el resultado. Lo primero que hacemos es factorizar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a factorizar? Esto de acá, el volumen. Sería 0.13 menos, mira, salió negativo. A ver, no, te mal tomé. Sería DO 0.3 por densidad de L por gravedad menos densidad de L por gravedad igual a 0. Así estamos, ¿no? O va a dar 0 esto. O va a dar 0 esto. A ver, 0. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién me puede decir? Ya lo tenemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Porque aquí ya lo tenemos, ¿no? Ya lo va a 0, ¿no? Porque no podemos mover ahí.
Claro, da 0, ¿no? Porque no podemos medir ahí. A ver, chicos. A ver, chicos. Nada, se han dormido, ya estamos en la cabeza en el partido. Nada, se han dormido, ya estamos en la cabeza en el partido. O necesitan un dato más. O necesitan un dato más. Si se le da un dato más, ya se lo dice todo, ¿no? Si se le da un dato más, ya se lo dice todo, ¿no? A ver, vamos a ver. Esto lo pasamos para allá. A ver, vamos a ver. Esto lo pasamos para allá. Se terminan eliminando, ¿no? A ver, vamos a intentar. A ver, vamos a intentar. Vamos a intentar de otra forma. ¿Ya? Vamos a intentar de otra forma. ¿Ya? Vamos a nosotros, entonces, ¿cuál es la densidad? Encontrar cuál es la densidad de este de acá. A ver, ¿no? Disculpe, señor. ¿Sí? Disculpe, señor. Más fácil sacar ¿Sí? el volumen del cuerpo y luego... No sería más fácil sacar el volumen del cuerpo y luego hacerle un 13% y ya reemplazarlo. Bien, a ver, vamos a ver. Porque el volumen del cuerpo También, a ver, vamos a ver. Porque el volumen del cuerpo es un cuadrado, perdón. Ya es Y ya solo le sacamos el 13%. básicamente un cubo, ¿no? Lo primero que tenemos, a ver, que nos dice que lo primero que tenemos que sacar es el volumen. A ver, no creo que para eso ya no creo que para eso ya se complica demasiado para un laboratorio. Ya vamos a hacer un ejercicio más sencillo. Eso. Vamos a borrar esto nomás. No es con fórmula sacar el volumen de un cuadrado. Bien. No es con fórmula sacar el volumen de un cuadrado. Vendría a ser la longitud al... Claro, el volumen de un cuadrado vendría a ser la longitud al cubo, ¿no? Porque este sería un cubo. No tenemos ningún dato al respecto. Ya, pero no tenemos ningún dato al respecto. Ahora lo que sí se podría hacer sería... medir esto, ¿no? El 13%, pero bueno, se hace un poco más complicado. A ver, vamos a tener la densidad. Vamos a tener el volumen de este elemento. Vamos a tener el volumen del cubo, que va a ser 30 centímetros cúbicos. Y vamos a decir que va a estar sumergido un 13%. Y vamos a decir que va a estar sumergido un 13%. Que va a ser diferente, no va a ser la densidad esta, ¿no? Que va a ser diferente, no va a ser la densidad esta, ¿no? Bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, ¿no? El empuje menos W es igual a 0. Vamos a tener el empuje. Entonces el empuje, ¿qué es lo que vamos a tener? El empuje es la densidad del líquido desplazado por el volumen del líquido multiplicado por la gravedad menos del objeto por el volumen del objeto, la densidad del objeto por el volumen del objeto por la gravedad, ¿no? Igual a 0. Ya sabemos aquí de 30. Que tenemos un volumen. ¿Cuánto sería el volumen de 30? Del líquido desplazado. ¿Y cuánto sería el volumen del líquido desplazado entonces? Si es el 13%. El 13% de 30. ¿Quién me puede decir? El 13% de 30. A ver. 3.9. 3.9. A ver.
3.9. ¿Cuánto? 3.9. Michelle, ya. Y creo, auxiliar, disculpe, creo que las aristas o los lados del cuadrado usted lo tenía que dar como dato. Sí, bueno, es que al final de cuentas cualquiera puede, o sea, si yo le doy 10, lo tienen que hacer por 10 al cubo, ¿no? No hay mucho lío con eso. Hacer entonces para la próxima sería Lo que podríamos hacer entonces para la próxima sería de un redondo, de un círculo, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Tenemos este objeto Bien, vamos a ver que es un entonces. cuadrado, tiene el volumen de 30 Tenemos este objeto que es un cuadrado, tiene el volumen de 30 centímetros. Lo único que tenemos que hacer es poner los datos acá. Por lo tanto, tenemos la densidad del líquido, no la sabemos. El volumen es 3.9 por la gravedad, que es 9.8, menos la densidad 0.2 del objeto por el volumen, que es 30, por la gravedad, que es 9.8. Entonces ahí es más sencillo. Es igual a 0. Entonces ahí es más sencillo para poder despejarlo. ¿Quién me puede decir cuánto sería nuestra densidad del líquido? Lo único que tengo que hacer es pasar esto a sumar. Lo único que tengo que hacer es pasar esto a sumar A dividir, ¿no? A ver, Michelle. y después esto a dividir, ¿no? ¿Cuánto? A ver, Michelle. 1.54. ¿Cuánto? 1.54. 1.54 gramos sobre centímetro. ¿Bien? Bien. Bien. Ahora, como dice ahí, Ahora, el objeto puede ser lo que sea. como dice ahí su compañero, el objeto puede ser lo que Esfera, sea. un cubo, Ya puede ser una esfera, un cubo, ya dependiendo de lo que le den. Por ejemplo, si es que nosotros sacamos de una esfera, sabemos lo primero que tenemos que hacer es sacar el volumen de la esfera. Tenemos un cubo, ¿Ya? el volumen del Si cubo nosotros tenemos un cubo, el volumen del cubo y vemos con respecto al porcentaje. Aquí les voy a dejar ¿Ya? algunos ejercicios. Aquí les voy a dejar algunos ejercicios. Comer el tiempo. Ya, ahorita ya nos va a comer el tiempo. Voy a subir al class. Y esto yo lo voy a subir al class. ¿Ya? Básicamente son estos ejercicios. Vamos a seguir haciendo, se les va a dar formas diferentes y datos diferentes para que puedan sacar la densidad. Yo creo que con ¿Ya? cuestión Yo creo que con cuestión del empuje no debería haber mucho. Del empuje no debería haber mucho Mucha pregunta. Pero a ver alguien mucha, que quiera comentar algo. mucha pregunta. Pero a ver alguien que quiera comentar algo, si quiera decirnos algo. Básicamente esta experiencia van a ser ejercicios. ¿Ya? Esta experiencia van a ser ejercicios, ¿ya? No se puede hacer un laboratorio, la verdad es que no he encontrado un simulador con el que podamos hacer un ejercicio, así que se los voy a dejar de manera de ejercicio y ustedes lo van a ir desarrollando. ¿Les parece? Cualquier duda ya saben aquí. Cualquier duda ya saben aquí. Me buscan. Bueno chicos, ¿qué les pareció? Bueno chicos, ¿qué les pareció? ¿Alguien tiene algo que comentar? Me gustaría así que, a ver si pueden poner sus camaritas para vernos bien. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Sale tu apellido nomás, es Fernández o Ando. Ah, Joel, ¿qué tal? Boris, Cristian, Un gusto. Natalia. Boris, Cristian, ¿Significa esa? Natalia. Ah, ¿qué significa esa? Un gusto, un gusto. Bueno chicos, un gusto, ¿ya un saben gusto. cuándo va a ser su siguiente examen? Bueno chicos, ¿Ya están de vista? ¿ya saben cuándo va a ser su siguiente examen? ¿Ya están de vista al futuro? No. Vamos, no. ¿No? Mira, por primera vez Vamos, los veo no. toditos. Mira, por primera vez los veo toditos. Tirados en su cama, lo cual Listo, o sea, no los veo tirados en su cama, lo cual me parece anecdótico porque yo que usted estaría tirado en la cama y tapadito. Tampoco vamos a mostrar la cama, pues, ¿no? La verdad, o capaz están en la cama y como tienen el fondo. O capaz están en la cama y como tienen el fondo, así como yo, ¿no?
Y pareciera que están sentados y en realidad Bueno, están chicos, tirados en la cama. Este, Bueno, chicos, si si ya les dijeron cuándo es el examen, ¿hay alguien que me puede decir o todavía es un misterio? Yo creo que Para que todavía, podamos porque ahí recién programar vamos algo. avanzando 2 temas. El otro sábado hay que presentar el resumen, El otro sábado hay que presentar el resumen, segundo resumen recién. Pero ¿cómo les ha dado el primer examen? Ya. Excelente. Pero ¿cómo les ha dado el primer examen? Excelente. Mejor ni hablemos. Mejor ni hablemos de eso. Mejor ni hablemos. Siempre bien, siempre bien. Hay un dicho, un amigo que decía, el examen estuvo fácil, estuvo tan fácil que lo único que la fregué es que no estudié eso. Bueno, pues, no sé si algunos entró ahí Bueno, pues, a la hora de no sé si algunos entró ahí a la hora de llorando con Eric. Ahí pues estuvimos un ratito charlando. Y me decían algunos que ya Porque hablar con alguien. y me decían algunos que ya extrañaban hablar con alguien, contarle los chismes. A ver si hacemos una actividad para charlar, aunque sea un ratito, ¿no? Para llorar de los exámenes, quejarse de los auxiliares sin que se enteren. Mentira. Bueno, un gusto, es un grupo muy bueno. Felicidades, mi grupo favorito. Yo creo que de aquí a 3 semanas nos estamos volviendo a ver. Tengo entendido que hasta finales del otro mes ya estaríamos terminando. Así que Rapidito se pasa el yo les tiempo. voy a dejar dentro de un Así rato que en la noche. ¿Sí? yo les voy a dejar dentro de un rato en la noche, sí, yo creo todo Cualquier dudito lo del laboratorio el día de hoy. Cualquier dudito ustedes me avisan, ¿ya? Si hace falta una auxiliatura extra para entenderle, la hacemos, no hay problema, ustedes me piden, ¿ya? De aquí a 3 semanas. Un gustazo. Bueno, chicos, nos estamos viendo de aquí a 3 semanas. Un gustazo, se cuidan, sonrían, pero al menos. Chao, Micaela. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, Micaela. Chao, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Se cuidan. Chao, Cristian, Héctor, nos vemos, Claudia, que está tirando a la pared, Fernanda, Judith, Nos vemos. Ana Paula se ríe como recién pagada, muy bien eso. Ay, culpar, no se enojen conmigo, ¿ya? Chao, chao, se cuidan. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.